Conducía desde Austin de regreso a Waco por la carretera que había recorrido incontables veces. Pero hoy, todo se sentía diferente. El cielo de Texas estaba nublado y pesado, como si ocultara una tormenta inminente. Tenía la sensación de que no solo iba a visitar a mis padres. Me dirigía directamente hacia algo inevitable. Me llamo Mateo Brooks, tengo 30 años y soy especialista en ciberseguridad, un trabajo que requiere calma, análisis y manejo del riesgo. Normalmente, estoy acostumbrado a mantener la cabeza fría en las peores situaciones. Pero ahora, mi corazón latía caóticamente, como un sistema que acaba de experimentar un error crítico. Abrí mi teléfono y releí el mensaje que mi padre me había enviado esa mañana. Mateo, necesitamos hablar urgentemente. Ven directamente a la casa esta tarde. Hay un asunto muy importante que debes atender. Era un mensaje autoritario, sin un solo saludo ni expresión de preocupación. Corto, frío y con un tono de orden. Entendí de inmediato que este viaje no sería como los anteriores. Cuando empujé la puerta y entré a la vieja casa en Waco, el familiar aroma a café me golpeó, pero la atmósfera estaba opresivamente silenciosa. No había risas, ni la voz de mi madre llamándome desde la cocina, solo un silencio pesado, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Mi padre, Eduardo Brooks, estaba sentado erguido en el sofá, con el rostro serio y arrugado, más parecido a un general a punto de dar órdenes que a un padre recibiendo a su hijo. Vestía su vieja camisa a cuadros, pero sus ojos eran agudos, carentes de calidez. A su lado estaba mi madre, Juana Brooks, sentada en silencio, con las manos aferradas a un pañuelo, los ojos rojos pero conteniendo las lágrimas. Y mi hermano menor, Lucas, estaba sentado en un rincón de la sala, cambiando de posición constantemente, retorciendo las piernas un momento y golpeando la mesa con los dedos al siguiente, como un niño atrapado haciendo algo malo. La ansiedad y preocupación eran evidentes en su rostro, y me preguntaba qué demonios estaba pasando. Forcé una sonrisa y caminé hacia la sala, intentando romper el silencio. Mamá, papá, ya llegué. ¿Qué pasa para que me llamaran con tanta urgencia? Mi voz tembló ligeramente, pero traté de mantenerme calmado. Mi intuición me decía que esta reunión no sería una visita común. La tensión en el aire era como una cuerda a punto de romperse y me oprimía el pecho. Me senté en la silla frente a ellos, mis ojos recorriendo la sala, las fotos familiares en las paredes, los recuerdos de la infancia. Pero hoy solo aumentaban mi incomodidad. Mi padre carraspeó y fue directo al grano, sin preámbulos, como un golpe inesperado. Mateo, necesitamos hablar. Tu hermano Lucas está en problemas. Pidió prestados $250,000 para comprar una casa, y ahora no puede pagarlos. Tienes que cubrir esa cantidad. Sus palabras salieron secas, sin explicación, como si fueran un mandato obvio. Quedé atónito y pregunté de nuevo, con el corazón acelerado. ¿Lucas pidió prestados $250,000? ¿Cómo es que nunca me enteré de esto? Miré a mi madre y luego a Lucas. Lucas bajó la cabeza, evitando mi mirada. En ese momento, comprendí que yo era el único que no había sido informado con anticipación. ¿Por qué pediste tanto? Pregunté, tratando de mantener la voz calmada. ¿Y por qué tengo que pagarlo yo? Mi madre habló primero, con voz baja. Porque eres el hijo mayor. Cuando la familia está en problemas, tú debes asumirlo. Apreté los puños. Esa era toda la cantidad que había ahorrado durante años para mi próximo matrimonio con Sofía y para nuestro primer hijo que ella esperaba. Lo habíamos planeado todo cuidadosamente, paso a paso. No puedo pagar eso por Lucas, dije. Es dinero para mi futuro, para Sofía y el bebé que lleva en su vientre. Tan pronto terminé de hablar, mi padre golpeó la mesa con fuerza. Entonces eliges a tu esposa y a tu hijo por encima de esta familia. Eres verdaderamente irresponsable, te atreves a darle la espalda a tu propia carne y sangre. Lo miré directamente a los ojos. No le estoy dando la espalda a la familia. Solo estoy eligiendo cumplir con mi responsabilidad como esposo y padre. Si abandonara eso, entonces sí sería verdaderamente irresponsable. Mi madre frunció el ceño, con la voz temblorosa pero firme. Lucas necesita estabilizar su vida.
No puedes simplemente abandonar a tu hermano así. Respondí con calma. No estoy abandonando a Lucas, pero no puedo sacrificar el futuro de mi propia familia para asumir las consecuencias de su decisión. En ese momento, Lucas finalmente habló, con voz baja y urgente. Hermano, estoy realmente en un callejón sin salida. Si no me ayudas, no sé qué más hacer. Lo miré, sin ira, solo agotado. Tú pediste el dinero. Compraste la casa. No puedo poner en riesgo el futuro de mi hijo para cubrir eso. La atmósfera en la sala se hundió. Respiré hondo y hablé despacio y con claridad. Lo siento, pero no pagaré esa cantidad. Mi padre se levantó abruptamente, señalándome con el dedo. Si no pagas, desde ahora esta familia te considerará fuera. Mi madre asintió, sin decir más. La sala quedó en un silencio mortal, y entendí en ese momento que todo estaba decidido, y no me llevó mucho tiempo aceptarlo. Lo siento, pero no puedo cubrir una cantidad tan grande. La negativa salió firme, pero por dentro estaba en caos. Amo a mi familia, pero esta vez debía pensar en mí. La tensión escaló de inmediato. Mi padre golpeó la mesa con un estruendo, el rostro rojo de ira. Eres egoísta, irresponsable. Solo piensas en ti mismo, sin importar la familia. Te crié todos estos años para que ahora me dieras la espalda. Su voz retumbó en toda la habitación, sobresaltándome. Se levantó, señalándome con el dedo, los ojos encendidos. Nunca había visto a mi padre así de enojado, como si fuera un enemigo en lugar de su hijo. Mi madre intervino, con voz temblorosa pero decidida. Mateo, nos has decepcionado mucho. Me miró con ojos suplicantes, pero detrás de ellos estaba la presión habitual. Me sentí asfixiado, rodeado por todos lados. Lucas suplicó, con voz débil, intentando sonar lastimero. Hermano, te lo suplico. No sé qué más hacer. Eres mi única esperanza ahora. Lo miré, sus ojos brillaban con lágrimas, pero sabía que era un acto. Siempre había sido consentido, siempre evitando la responsabilidad. La atmósfera en la sala se volvió sofocante, opresiva, como una pesadilla. Mi corazón latía con fuerza, el sudor me empapaba las palmas. Me mantuve firme bajo la presión, sin discutir con rudeza, pero sin ceder. Entiendo, pero tengo mi propia familia. Sofía está embarazada. Necesitamos ese dinero, dije con voz calmada y decidida, aunque las emociones me revolvían por dentro. Mi padre me señaló directamente. Si esa es tu elección, entonces sal de esta casa. No quiero volver a ver tu rostro. Me levanté y salí de la casa con el corazón pesado. Al pisar afuera, el viento de Texas soplaba frío, llevándose la sensación de que había perdido no solo una conversación, sino también mi lugar en la familia. El auto avanzaba por la carretera, pero mi mente estaba en caos, ansiosa por lo que venía. De regreso en Austin, me refugié en el trabajo como manera de escapar. Como especialista en ciberseguridad, pasaba horas frente a la pantalla, buscando vulnerabilidades y protegiendo sistemas de intrusos invisibles. Pero ahora, mi propia familia se había convertido en la mayor vulnerabilidad de mi corazón. Los primeros días tras la confrontación, aún esperaba que todo volviera a la paz de antes. Enviaba mensajes y llamaba. Papá, aún quiero hablar. ¿Podemos encontrar otra manera? Mamá, estoy realmente preocupado por todos. No estoy huyendo. Solo espero que podamos hablar de nuevo. Las llamadas sonaban y luego quedaban en silencio. Los mensajes enviados nunca eran respondidos. Llamé una y otra vez, pero el otro lado permanecía callado, como si nadie hubiera estado allí. No supliqué, ni culpé. Solo intentaba aferrarme a un hilo frágil, esperando que todavía hubiera espacio para una conversación decente. Pero día tras día, ese silencio se hacía más denso, frío y absoluto, como un muro invisible que lo bloqueaba todo. Cada vez que tomaba el teléfono, el pecho se me oprimía, no por ira, sino al darme cuenta gradualmente de que habían elegido activamente dejar de escucharme. Ese silencio prolongado se sentía como una pesadilla interminable, obligándome a enfrentar una verdad dura. Cualquier esfuerzo de reconciliación desde un solo lado se vuelve inútil. No podía seguir persiguiendo una puerta que había sido cerrada firmemente. Al final,
elegí detenerme y enfocar mi atención en mi futura familia. No fue una decisión fácil. Me dolió. Pero sabía que si seguía aferrándome, sería yo quien se agotara primero. Sofía y yo comenzamos a ultimar los preparativos de nuestra boda. La fecha había sido fijada hace tiempo, incluso antes de la confrontación, y optamos por una ceremonia sencilla y acogedora, acorde a nuestro presupuesto. Sin fiesta extravagante, sin cientos de invitados, solo amigos cercanos, colegas próximos y familiares de ambos lados. Sofía y yo elegimos las flores, el pastel y el lugar juntos. Un pequeño jardín a las afueras de Austin, con árboles verdes y un estanque brillante bajo el sol. ¿Qué te parece todo?, preguntó Sofía, sosteniendo una muestra de vestido sencillo. Sonreí y la abracé. Perfecto, justo como nosotros. Pero en el fondo, seguía inquieto. Había enviado invitaciones a mis padres y a Lucas un mes antes, con una nota. Espero que todos puedan venir. Este es el día más importante de mi vida. ¿Vendrían? Esa pregunta me atormentaba cada noche. El día de la boda llegó con un cielo brillante y dorado, pero mi corazón pesado como nubes oscuras. El jardín estaba decorado con sencillez, linternas colgando, mesas con flores frescas y pastel casero. Los amigos reían y conversaban animadamente. Los colegas ofrecían felicitaciones. Y la familia de Sofía, sus padres y hermanos, me abrazaban cálidamente. «Bienvenido a la familia», dijo el padre de Sofía, dándome una palmada en el hombro, ojos brillantes. El ambiente era alegre y sincero, sin ostentación, justo como queríamos. Sofía apareció con su vestido blanco sencillo, cabello suelto, su radiante sonrisa derritiendo mi corazón. Intercambiamos votos bajo un roble antiguo, prometiendo apoyarnos en todas las dificultades. No te prometo una vida perfecta, pero prometo quedarme, incluso cuando las cosas sean más difíciles, y elegirte cada día, susurré mientras le colocaba el anillo en el dedo. Todos aplaudieron, las risas resonando. Pero durante la ceremonia, inconscientemente, seguía mirando hacia la entrada. Cada vez que un coche llegaba, el corazón me daba un salto. Casi de manera subconsciente me preguntaba, ¿vendrá mi familia? Traté de sonreír, pero las imágenes no dejaban de aparecer. Mi padre entrando con su expresión habitual, pero con ojos suavizados, mi madre abrazándome con lágrimas, Lucas dándome una palmada en el hombro como si nunca hubiera existido la ruptura. Imaginé ese momento más de una vez, pero la entrada permaneció vacía. Sin pasos familiares, sin felicitaciones tardías, solo un silencio prolongado que confirmaba que, hoy, en mi día más importante, habían decidido no aparecer. Al concluir la recepción, la música suave se apagó y los invitados comenzaron a marcharse. Me di cuenta de que ningún miembro de mi familia de sangre había asistido. Una ola de tristeza me arrasó, borrando la alegría. Me sentí avergonzado ante las miradas preocupadas de los demás. Amigos susurrando, colegas evitando preguntas. ¿Dónde están tus padres?, preguntó un amigo cercano en voz baja. Forcé una sonrisa. Mis padres tuvieron algunos asuntos personales y no pudieron venir. Fue algo repentino y no pudieron organizarse a tiempo. Los padres de Sofía mostraron una comprensión maravillosa. No indagaron ni mencionaron nada que me incomodara. El padre de Sofía solo me dio una palmada en el hombro. Hoy es tu día. Su madre me abrazó. Ahora somos familia. Sofía permaneció a mi lado, consolándome en silencio. Apretó mi mano bajo la mesa y susurró. ¿Estás bien? Estoy aquí ahora. Me protegió de ese dolor, sin dejarme enfrentar solo lo que debería haber sido un día de completa alegría. Pero esa noche, al regresar a nuestro pequeño apartamento en Austin y cuando todos los sonidos se apagaron, me acosté junto a Sofía y las lágrimas cayeron sin necesidad de razón. Ella se volvió hacia mí, sin pedir mucho, limpiando suavemente mis mejillas. Sé que estás triste, dijo suavemente, triste porque esperabas y esa esperanza no se cumplió. Guardé silencio. Sofía tomó mi mano y la sostuvo firmemente. Pero no hiciste nada malo, continuó con voz calmada pero firme. Hiciste todo lo que un hijo podía hacer. Algunos vacíos no los creamos nosotros y no siempre podemos llenarlos. Apoyó su frente contra la mía. No tenemos una familia perfecta,
pero nos tenemos el uno al otro. Y desde aquí construiremos un hogar donde nadie se sienta abandonado. Asentí ligeramente, envolviéndola con mis brazos. El dolor seguía allí, pero por primera vez ya no sentí que lo enfrentaba solo. 6 meses después, Sofía dio a luz a nuestro hijo, Caleb Brooks. Era una mañana de otoño, el hospital en Austin estaba lleno de actividad. Sofía sentía dolor. Sostuve su mano durante el parto, mi corazón latiendo con fuerza. «Creo en ti», la animé. Y entonces, el llanto de Caleb resonó. Un niño hermoso, con cabello negro azabache y ojos como los míos. Lo sostuve en mis brazos, la sensación de la paternidad me abrumaba. Felicidad mezclada con preocupación. En el hospital, solo estaba la familia de Sofía. Sus padres radiantes, sus hermanos trayendo flores y regalos. Abrazaron a Caleb y nos felicitaron. «El nieto se parece mucho a su papá», dijo la madre de Sofía. Y mis padres, completamente ausentes. Les había enviado mensajes antes. «Sofía está a punto de dar a luz. Espero que puedan venir». Pero no hubo respuesta. El momento en que me convertí en padre, que debería haber sido completo, ahora se sentía incompleto. Miré hacia la puerta, esperando en vano, el pecho apretado. En la celebración del primer mes de Caleb hicimos una pequeña reunión en casa. Pastel, globos, amigos que pasaban. La casa estaba cálida con las risas del bebé. Sofía sostenía a nuestro hijo, sonriendo radiante. Pero ese vacío se hacía aún más evidente. Los rostros que creía que nunca faltarían. Mi padre con su sonrisa severa, mi madre con sus abrazos cálidos, Lucas con sus bromas juguetonas, ahora estaban ausentes. Me quedé en un rincón viendo a Caleb dormir plácidamente, el corazón doliéndome con fuerza. En todos esos hitos importantes, la boda, el nacimiento, la celebración del primer mes, los únicos a mi lado fueron Sofía y sus padres. Llenaron silenciosamente el amor que había perdido. El padre de Sofía me enseñó a sostener al bebé. Su madre cocinaba comidas nutritivas, y Sofía siempre estaba compartiendo cada carga. Poco a poco comprendí que Sofía era una esposa aún mejor y más comprensiva de lo que había imaginado. No se quejaba, ni dejaba que mi dolor se convirtiera en una carga para ella. Por eso, elegí el silencio y manejé mis emociones solo. Ya no mencionaba a mi familia. No hablaba de mis padres ni de Lucas. Pero en el fondo sabía que no había dejado ir del todo. Las viejas heridas se asentaron silenciosamente, convirtiéndose en recuerdos que no estaba listo para tocar. Cada noche, cuando Caleb lloraba por leche, me levantaba, lo cargaba por la casa, y los recuerdos inundaban mi mente. Días de infancia en Baco, mi padre enseñándome a arreglar autos, mi madre contando cuentos antes de dormir. Ahora todo parecía un sueño distante. Me concentré en cuidar a mi esposa e hijo, ir al trabajo a tiempo, regresar a casa a ayudar a Sofía, jugar con Caleb. La vida se estabilizó poco a poco, pero la ansiedad permanecía. ¿Volverían algún día? ¿O ese vacío sería para siempre? Mi vida diaria transcurría en un ritmo constante, como un reloj que nunca se detiene. Cada mañana, despertaba a las 6, preparaba un café negro fuerte, revisaba correos del trabajo y luego besaba a Sofía y Caleb antes de salir. Conducía a la oficina en el centro de Austin, donde me sentaba frente a la pantalla, buscando vulnerabilidades de ciberseguridad y protegiendo datos. Intenté mantener todo estable y en paz para esta pequeña familia, como una promesa silenciosa hacia mí mismo. Sin discusiones, sin dramas, solo días tranquilos y comunes donde pudiera controlar todo. Pero en el fondo sabía que solo era la apariencia. Por dentro, las grietas seguían humeando. Cuando caía la noche y la casa se sumía en el silencio, todo cambiaba. Las luces de la calle se filtraban por la ventana, el viento de Texas silbaba suavemente fuera del porche y yo yacía despierto en la cama junto a Sofie, que dormía plácidamente. Viejos recuerdos inundaban mi mente de repente, como un torrente inesperado, barriendo la calma que había intentado construir durante el día. Siempre me mostraba fuerte frente a mi esposa e hijo, riendo, abrazando, como si nada hubiera pasado. Pero en la oscuridad de la noche, cuando estaba solo con mis pensamientos, las lágrimas rodaban por mis mejillas, empapando la almohada. No podía contenerlas.
Esas lágrimas eran una liberación de todo el resentimiento acumulado, ansiedad, preocupación. ¿Acabarían algún día estos recuerdos con su acecho constante, o seguirían noche tras noche, drenándome por completo? Recordé mi infancia, aquellos días en la vieja casa en Baco, donde todo comenzó. Desde muy temprano, me acostumbré a ser quien más sacrificaba en la familia. Mis padres me enseñaron que el hijo mayor debía ceder y asumir la parte más difícil. Matthew, eres el hermano mayor. Tienes que dar ejemplo a tu hermano menor, decía a menudo mi padre, con voz firme como una orden. Las tareas pesadas del hogar casi siempre me correspondían por defecto. Cortar leña para el invierno, limpiar el garaje, incluso cortar el césped bajo el sol abrasador de Texas, todo recaía sobre mí. Y Lucas, él era favorecido, rara vez tenía que cargar con responsabilidades similares. Lucas aún es joven. Que su hermano mayor se encargue, excusaba a menudo mi madre, con la mirada más suave hacia él. En ese entonces no lo resentía porque creía que era normal. Pero ahora, al recordarlo, siento opresión en el pecho. ¿Cómo pudieron ser tan parciales? Cada memoria era como un corte de cuchillo, haciéndome esperar ansioso si el dolor aumentaría aún más. Durante mi adolescencia, esto se hizo aún más evidente. A los 16 años, empecé a trabajar medio tiempo en un restaurante de comida rápida cerca de casa para cubrir mis gastos escolares y personales. Cada tarde, después de la escuela, corría al trabajo, limpiando mesas, friendo papas, atendiendo el mostrador hasta tarde. El olor a grasa impregnaba mi ropa, mis brazos y piernas dolían, pero apretaba los dientes y soportaba. «Puedo cuidarme yo mismo», les decía a mis padres, tratando de sonar orgulloso. Y Lucas siempre recibía apoyo completo, colegiaturas, libros, incluso una bicicleta nueva, sin mover un dedo. «Lucas tiene talento, que se concentre en estudiar», razonaba mi padre. Y yo, también era buen estudiante, pero ¿por qué tenía que valerme por mí mismo? En aquellas noches, al volver a casa agotado y dolorido, me recostaba mirando el techo y me preguntaba en silencio: ¿por qué estoy en esta situación? Pero luego dejé de preguntar y no me quejé. Crecí creyendo que el trabajo duro y la resistencia eran deberes evidentes, mientras que el reconocimiento no era necesario. Mis padres rara vez me elogiaban. Cada vez que llevaba dinero a casa, mi padre solo asentía y decía brevemente: «Bien. Nada más, nada menos». En aquel entonces me decía a mí mismo que eso era suficiente. Cumplir con mi deber era recompensa en sí mismo. Solo que ahora, al recordar, queda un sabor amargo difícil de nombrar. Me di cuenta de que me había acostumbrado a vivir con expectativas sin atreverme a pedir nada. A dar sin saber si algún día sería realmente visto. No por lo que proporcionaba, sino por quién soy. Al llegar a la adultez, dejé la casa temprano para ganarme la vida por mí mismo. A los 18 años, me mudé a Austin, estudiando mientras trabajaba medio tiempo para cubrir mis gastos. No vivía lujosamente, pero era suficiente para no tener que pedir dinero a mis padres y para empezar a asumir más responsabilidades hacia la familia. No solo me sustentaba, sino que además enviaba ayuda económica regularmente a casa en Baco. Cada mes, enviaba unos cientos de dólares, a veces para reparar el techo, otras para facturas o gastos imprevistos. Para mis padres, era ayuda necesaria. Para mí, se convirtió gradualmente en una responsabilidad por defecto. La mayor parte de ese dinero acababa girando en torno a Lucas. En aquel entonces, mi hermano aún estudiaba, con gastos cada vez mayores, colegiaturas, manutención, cosas que mis padres pensaban que yo podía cubrir por él. Durante años, nunca me negué, aunque tuviera que apretarme el cinturón o renunciar a unas raras vacaciones para hacer turnos extras. «Hermano, estoy corto de efectivo», llamaba Lucas. Y yo transfería de inmediato, aunque mi propia cartera estuviera casi vacía. Esa resistencia duró tanto que se convirtió en parte de mí, como un hábito difícil de romper. A cambio, yo siempre estaba en segundo plano, el que debía comprender, ceder. «Matthew es sensato», decían. Pero cuanto más avanzaba, más sentía que era solo una sombra, esperando silenciosamente el momento en que se me reconociera. No por lo que aportaba, sino por quién soy. Pensando en el presente, no puedo evitar sentir amargura.
Todos esos sacrificios parecían no significar nada frente a una sola vez en que dije no. Solo una decisión para proteger mi propio futuro y mi pequeña familia. Negarme a pagar los $250.000 por Lucas hizo que me dieran la espalda por completo, como si todos mis esfuerzos anteriores nunca hubieran existido. Recuerdo la noche posterior a la boda, acostado, pensando en todas las veces que envié dinero a casa. Lo usaban para favorecer a Lucas y ahora me abandonaban porque me negué una vez. El corazón me latía ansioso, como esperando una tormenta emocional. De esas memorias acumuladas, comprendí que el amor en mi familia nunca había sido incondicional. Siempre venía acompañado de demandas silenciosas y favoritismo hacia alguien más, hacia Lucas. Decidí dejar de lado todo el dolor y aprender a sostenerme por mí mismo. Ya no esperar reconocimiento ni aprobación de mi antigua familia. Me concentré en proteger la vida y la pequeña familia que tengo ahora, Sophie con su dulce sonrisa, Caleb con su risa balbuceante. Cada mañana, observo a mi hijo dormir y me digo que no permitiré que tenga que sacrificarse como yo lo hice. Pero en la oscuridad de la noche, los recuerdos aún regresan, haciéndome sentir ansiedad e inquietud. ¿Podré alguna vez realmente dejarlo ir? Pasaron 2 años rápidamente, como una brisa fugaz. Pero para mí, se sintió como un viaje interminable para reconstruirme. Me sumergí en el trabajo en Austin, ascendiendo de especialista en ciberseguridad a responsable de un pequeño equipo. Los largos días frente a la pantalla, cazando vulnerabilidades y lidiando con amenazas invisibles, me ayudaban a olvidar el dolor, al menos parcialmente. En casa, cultivaba nuestra pequeña vida, reparando cosas, enseñándole a Caleb a montar su primera bicicleta, preparando cenas simples pero acogedoras con Sophie. Ella siempre estaba allí, su presencia constante y su compañía como un faro en la oscuridad. «Ya has hecho tanto esfuerzo. No todos lo ven, pero yo sí», susurraba Sophie cuando estaba cansado, acariciándome suavemente la espalda. Dábamos paseos los fines de semana por el parque, Caleb corriendo adelante, su risa resonando y calentando mi corazón. En la superficie, todo se estabilizaba gradualmente. Nuestro pequeño apartamento se había convertido realmente en un hogar, con fotos familiares colgadas y juguetes dispersos por el suelo. Pero en lo profundo, aún cargaba con un sentimiento indescriptible de falta, un vacío que nunca se llenó. Aunque ya no mencionara a mi antigua familia, no hablara de mis padres ni de Lucas, seguía ahí, como una vieja cicatriz que de vez en cuando dolía. Cada vez que veía jugar a Caleb, me preguntaba, ¿qué habría sido de mí sin mis padres? Esa ansiedad se colaba silenciosa, haciéndome temer que algún día el vacío me tragara por completo. Un día cualquiera, como cualquier otro, estaba en la oficina concentrado en un informe de seguridad cuando mi teléfono vibró. La pantalla mostraba el nombre de mi padre, Edward Brooks. En ese instante, sentí que mi corazón se detenía. Me quedé paralizado, la mano temblando mientras sostenía el teléfono. Viejas emociones surgieron de inmediato, como una inundación. Tensión mezclada con inquietud. ¿Llamaba para disculparse o para seguir culpándome? 2 años de silencio, ni una sola llamada o mensaje, y ahora este contacto repentino. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y contesté. La llamada fue fría y breve, sin rastro de calidez. No preguntó por mi vida, ni por Sophie o Caleb, las personas que conocía a través de mis historias años atrás. Edward fue directo al punto con su tono habitual de quien toma decisiones, como en una reunión de negocios, no como un padre hablando con su hijo. Matthew, llamo por asuntos familiares. Si realmente quieres reconciliar y arreglar las cosas, provee capital para Lucas, unos $150.000, para que pueda iniciar un nuevo proyecto de negocios. Sus palabras salieron secas, sin más explicación, como si fuera lo más natural del mundo. Quedé atónito ante la petición, sorprendido y abrumado por emociones encontradas. ¿$150.000 otra vez para Lucas? Mi corazón latía ansioso, como si estuviera en una encrucijada peligrosa. No esperaba que llamaras por esto. ¿Qué tipo de proyecto? Intenté prolongar la conversación, pero me cortó. No hay necesidad de preguntar demasiado. Piensa en ello y llámame de vuelta. Luego colgó, dejándome sentado, el teléfono aún pegado a la oreja, con la mente dando vueltas.
Todo demasiado repentino después de 2 años de silencio, llamando solo para pedir dinero. Pero mezclado con eso, surgió una chispa de esperanza. ¿Sería esta una señal de reconciliación? No di respuesta inmediata, solo prometí pensar y contestar más tarde. Mi mano apretó el teléfono con fuerza, el sudor corriendo, la ansiedad subiendo. Después de la llamada, no pude ocultar un secreto entusiasmo. Me senté en la oficina mirando por la ventana, imaginando una reunión familiar. Padres abrazando a Caleb, Lucas dándome palmaditas en el hombro y bromeando. Esto podría ser la puerta para volver a unirnos, pensé, con el corazón acelerado. Años de desconexión, aislamiento doloroso, ahora había una posibilidad de reparación. Regresé a casa antes de lo habitual, la mente caótica, pero llena de esperanza. Al cruzar la puerta, el aroma de la comida venía de la cocina. Sophie sostenía a Caleb y le cantaba a una nana. «¿Por qué llegas tan temprano hoy?» Sonrió. La tomé y la senté en el sofá, contándole todo. Hoy me llamó papá después de 2 años. Dijo, si proporciono $150.000 para Lucas, esto podría ser una oportunidad para sanar la relación familiar. Hablé rápido, esperando una reacción empática o alegre, como la emoción que sentía por dentro. ¿Qué opinas? ¿Es una oportunidad? Contrario a mi entusiasmo, el rostro de Sophie cayó. Un gesto muy real de preocupación cruzó sus ojos, no apresurado, pero suficiente para notar su cautela. Permaneció en silencio un momento, apretando suavemente mi mano antes de decir: «No estoy segura. Todo parece demasiado repentino». No preguntaron por nuestra vida, no mencionaron al bebé, y fueron directo al dinero. Algo me hace dudar. Hizo una pausa, respiró ligeramente, y continuó con voz clara pero manteniendo su calma habitual. «Creo que hay demasiadas señales de alerta. La forma en que habló tu padre da a entender que, una vez resuelto el dinero, todo estará bien. Pero ya hemos pasado por suficiente, cariño. Ahora tenemos una vida estable, y cualquier decisión debe considerarse muy cuidadosamente». Sophie me miraba, sin acusarme, solo con preocupación por nuestra pequeña familia. «Solo temo que, si vuelve a pasar como la última vez, tú seas quien sufra más». Me quedé atónito ante su reacción, como un balde de agua fría. La esperanza que había ardido dentro de mí se apagó parcialmente. No discutí. Sabía que hasta ahora, como marido y mujer, siempre habíamos elegido compartir y apoyarnos en cada decisión importante. Tienes razón. Sé que no podemos apresurarnos, aunque en el fondo todavía espero que sea una oportunidad para que las cosas no terminen en silencio, susurré. Pero por dentro me sentía tironeado en direcciones opuestas. A pesar de reconocer claramente el favoritismo de toda la vida hacia mi hermano, Lucas, siempre el centro, aún caía en la duda. Por un lado, el deseo de pertenecer nuevamente a mi familia de sangre, abrazar a mis padres, que Caleb tuviera abuelos paternos. Por otro, la razón advertía gradualmente: «Esto es una trampa. No hagas algo estúpido». El corazón me latía ansioso, como si estuviera al borde de un abismo. Esa noche permanecí despierto mucho tiempo, Sophie sosteniéndome, pero mi mente girando con preguntas. ¿Valía la pena el riesgo o era solo un cálculo? En los días siguientes, mis padres se turnaron para contactarme como si hubieran planeado un esfuerzo coordinado para presionarme. Comenzó con la primera llamada de mi padre. Luego llamó mi madre, después nuevamente mi padre. Se alternaban sin descanso, sin darme un momento para respirar. El teléfono sonaba sin cesar. Los mensajes llovían. ¿Has decidido ayudar a tu hermano ya? ¿O dejarás que la familia se desmorone por tu egoísmo? Ni una sola palabra preguntando por Caleb. Ni preocupación por cómo estaba Sophie. Todo giraba únicamente en torno a la decisión de proporcionar capital para Lucas. Me sentí acorralado. Mi espacio para reflexionar se reducía gradualmente. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco, respondiendo ansioso, esperando algo diferente además de presión. Pero no, siempre era lo mismo. Lucas necesita el dinero urgentemente. Como hermanos de la misma familia, debes ayudarnos, ¿verdad? Respondí con cautela, tratando de ganar tiempo. Necesito pensarlo cuidadosamente,
Mamá, papá. Tengo que revisar nuestra situación financiera y hablarlo con Sophie. Mi voz permaneció tranquila, pero por dentro me sentía cada vez más acorralado. Esa sensación familiar volvió. Solo cuando se trataba de mi hermano menor me buscaban activamente. Como antes, solo existía cuando tenía valor, cuando podía sacrificarme por Lucas. La ansiedad crecía. Me preguntaba, ¿pararían si me negaba o volverían a cortarme como hace 2 años? Un día, mientras trabajaba con el banco para revisar todos mis registros financieros personales y planificar a largo plazo para mi pequeña familia, todo cambió. Era una tarde lluviosa en Austin. Estaba en la sucursal local del banco con un asesor financiero revisando ahorros e inversiones para la educación futura de Caleb y un hogar. Señor Brooks, revisemos el historial de su cuenta, dijo el asesor, desplazándose por la pantalla. Asentí, sin esperar nada inusual. Pero entonces, entre las cifras familiares, una nota extraña llamó mi atención. Fondo Educativo Matthew Brooks cerrado en 2010. Mi corazón latía con fuerza, ansioso, como si descubriera un secreto enterrado hace mucho tiempo. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. El asesor explicó. Es un rastro de un antiguo fondo establecido en 1995 a su nombre. Parece haber sido cerrado y retirado completamente. La curiosidad inicial se convirtió rápidamente en shock. Un fondo educativo dejado por mis abuelos para mí cuando era niño. Durante mi infancia y adultez, nunca supe de su existencia. Recordé a mis abuelos, humildes agricultores de Texas que murieron cuando yo era pequeño. Habían dejado un testamento, pero mis padres solo mencionaron vagamente. Dejaron algo de dinero para los chicos. ¿Por qué nunca me mencionaron ese fondo? Pedí detalles, el corazón latiendo como si abriera la caja de Pandora. Al rastrear la línea temporal y la información de gestión, la verdad emergió. Mis padres habían sido los tutores financieros legales del fondo y lo habían cerrado activamente años antes. Los registros mostraban que la totalidad del dinero, alrededor de $50,000 más intereses, había sido retirada legalmente, sin rastro de haberse usado para mi educación o futuro. Me quedé paralizado, las manos apretando los documentos hasta entumecer los dedos. La sangre me subió a la cabeza. Mi corazón latía rápido. ¿Cuándo exactamente se retiró el dinero?, pregunté, intentando mantener la voz firme. El asesor señaló los extractos. Señor, la mayor parte del dinero fue retirada en 2005, 2008 y 2012. Me incliné, cruzando las fechas. 2005, Lucas empezó la universidad, necesitaba colegiatura y manutención. 2008, compró su primer auto. 2012, esas inversiones iniciales que la familia había mencionado vagamente. Todo coincidía de manera fría y clara. El dinero no había desaparecido. Simplemente se había redirigido para apoyar a Lucas en cada etapa crítica, desde los estudios hasta decisiones financieras importantes. Vine a hablar sobre el fondo educativo que la abuela y el abuelo habían dejado para mí hace muchos años. El aire en la habitación se congeló de repente. Mi padre frunció el ceño mientras mi madre inconscientemente apretaba sus manos. En ese breve instante, la confusión cruzó sus rostros, para ser rápidamente reemplazada por su habitual reacción defensiva. ¿El fondo educativo de tus abuelos? Se levantó mi padre de golpe, su voz alzada de manera antinatural. ¿Quién te dijo esas tonterías? Lo miré directamente a los ojos. Su mirada evasiva y la mano ligeramente temblorosa me indicaban que había dado en el clavo. Lentamente, saqué los documentos de mi bolso y los puse sobre la mesa frente a ellos. Hablé, con la voz baja pero clara. Este fondo fue establecido en 1995 a mi nombre. La abuela y el abuelo lo dejaron para mi educación, pero el dinero fue retirado casi en su totalidad a lo largo de los años y todo se utilizó para Lucas. Mi padre echó un vistazo a los papeles por un segundo y de repente rugió, furioso, como si lo hubieran insultado. Eres realmente desagradecido. Tu madre y yo te criamos, te alimentamos, te educamos, nos ocupamos de ti cada día. ¿Qué tiene de malo usar ese dinero? ¿Quién te crees que eres para cuestionarnos? Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. No los estoy cuestionando.
Solo quiero escuchar la verdad, porque ese era mi dinero, dejado por mis abuelos para mi futuro. Mi madre rompió a llorar, su voz entre sollozos. Hijo, en aquel entonces la familia estaba en tanta dificultad. Tuvimos que luchar por todo. Lucas todavía era joven. Necesitaba ayuda. No podíamos abandonarlo. Me giré hacia ella. ¿Y yo? Pregunté, con la voz baja pero clara. Cuando necesitaba protección, ¿alguien preguntó si podía soportarlo? ¿O simplemente se asumió que tenía que entender? ¿Que tenía que ceder? Mi madre guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. Eres el hijo mayor. Ceder y sacrificarte por tu hermano menor es natural. Todas las familias son así. No hay cálculo de ganancias y pérdidas en casa. Solté una risa suave, pero no llevaba alegría. Sacrificio sin que nadie lo pida, sin que nadie diga la verdad, dije despacio, ya no es sacrificio. Simplemente es que te toman. Mi padre golpeó la mesa con la mano, el sonido seco y fuerte. ¿Por qué estás removiendo todo esto ahora? Gruñó. Ya tienes un trabajo, tu propia familia. ¿Por qué no piensas en seguir ayudando a tu hermano en lugar de remover el pasado y complicar las cosas? Lo miré. Esta vez no había ansiedad, porque necesitaba saber si en esta familia alguna vez se me había visto como alguien que necesitaba protección o si, desde el principio, solo fui llamado cada vez que faltaba dinero. Mi madre lloró más fuerte, su voz casi suplicante. No digas eso, hijo. Somos familia. No hagas todo más tenso. Negué con la cabeza suavemente. No estoy haciendo las cosas más tensas. Solo digo lo que nadie ha querido decir durante todos estos años. La habitación cayó en un silencio pesado. Me di cuenta de que ya no esperaba ninguna respuesta. Me levanté, con la voz calmada hasta el punto de sorprenderme a mí mismo. No vine aquí a exigir dinero. Solo quería, por una vez, escuchar la verdad. Y ahora entiendo. Mi padre se desplomó en su silla, con los ojos vacíos. Mi madre siguió llorando, pero no dijo más. Y al dar la vuelta y salir de esa casa, supe claramente que acababa de cerrar algo que había estado agrietado durante mucho tiempo, no con ira, sino con claridad definitiva. Salí de la casa profundamente decepcionado, con un vacío mayor que en rechazos anteriores. Afuera, el viento de Texas soplaba amargamente frío, pero nada comparado con el frío en mi corazón. El auto avanzaba por la carretera, pero mi mente estaba en caos. Imágenes de mi padre enfadado y mi madre llorando se reproducían, haciendo que las lágrimas rodaran por mi rostro. Por primera vez en mi vida acepté la verdad, yo sería quien cortaría todo de manera activa. No por odio. No los odiaba. Solo estaba triste, pero necesitaba acabar con un ciclo de dolor que había durado demasiado tiempo. No más llamadas exigiendo dinero. No más esperanzas ilusorias de reconciliación. Protegería a Sophie y a Caleb de ese sufrimiento. De regreso en Austin, abracé a mi esposa y a mi hijo, contándoles todo. Lo enfrenté. Ahora se acabó. Sophie me sostuvo con fuerza. Fuiste muy valiente. Pero esa noche, todavía permanecí despierto, pensando ansiosamente en el futuro. ¿Llamarían de nuevo? ¿O esto era realmente el final? Me prometí no dejar que Sophie y Caleb cayeran en ese dolor. Cuando regresé a Austin, abracé a mi esposa y a mi hijo, contándoles todo brevemente, como si simplemente decirlo en voz alta fuera suficiente. He dicho todo lo que debía decir, susurré a Sophie. No importa qué pase, no dejaré que esto se prolongue más. Sophie me rodeó con sus brazos, sujetándome fuerte como para mantenerme anclado en el presente. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo, su voz baja y firme. No todos tienen el valor de enfrentar y detenerse en el momento correcto. Aún así, esa noche me revolví largo tiempo. En la oscuridad, los pensamientos se sucedían sin fin. ¿Llamarían de nuevo? ¿O todo había terminado realmente? Ya no temía la respuesta. Simplemente esperaba en silencio, como alguien que ha llegado al final y está listo para aceptar lo que venga. Sophie yacía a mi lado, respirando con calma, pero sabía que también estaba despierta. Su mano apretaba la mía suavemente, un consuelo silencioso. Miré al techo,
recordando el enfrentamiento en Baco. Mi padre golpeando la mesa con ira, mi madre llorando y justificándose, y yo saliendo con el corazón pesado. La ansiedad inicial se había transformado en un cansancio profundo, como si hubiera corrido un maratón emocional y solo quisiera detenerme. Pero en el fondo, sabía que la decisión de cortar los lazos era la correcta. No más ciclos de dolor. Después de ese enfrentamiento, corté todo contacto activamente. No más llamadas, ni mensajes, ni seguimiento de la vida de mis padres. Eliminé sus números y bloqueé cualquier comunicación en redes sociales. No fue un acto de ira, sino una decisión clara para protegerme. Me centré por completo en mi trabajo y mi pequeña familia. Me levantaba temprano, trotando por el vecindario de Austin, respirando el aire fresco mezclado con el aroma del pasto recién cortado y el café de las cafeterías cercanas. En la oficina, me sumergía en proyectos de ciberseguridad, construyendo cortafuegos, detectando vulnerabilidades y capacitando al equipo. Mi carrera avanzó. Recibí un aumento y compré más juguetes para Caleb. En casa, jugaba con mi hijo, enseñándole a construir con Lego, leyendo libros infantiles o simplemente abrazándolo en la alfombra mientras veíamos dibujos animados. Sophie y yo nos hacíamos tiempo para nosotros. Noches de cita en casa, cocinando pasta y bebiendo vino, hablando del futuro. ¿Te sientes mejor?, preguntó Sophie, con los ojos llenos de preocupación. Ahora estoy bien, de verdad, sonreí. Al menos cuando estoy contigo. Mientras nos tengamos el uno al otro, creo que podemos superar cualquier cosa. Pero a veces, en esos momentos de paz, una ansiedad vaga aún se colaba. ¿Volvería el pasado? Pensaba que todo había cerrado como un libro cerrado de golpe. No más llamadas exigiendo dinero. No más pedidos irracionales. Mi vida se asentó poco a poco en la rutina. Fines de semana llevando a Caleb al parque, viéndolo correr y reír, o limpiando la casa con Sophie. Pero la información sobre ellos aún me llegaba, de formas inesperadas. Incluso sin buscarla, era como un giro del destino, haciendo que el corazón se me acelerara cada vez. Todo se aclaró durante una reunión familiar imprevista, la boda de mi prima Sara en Dallas, una fiesta al aire libre con faroles colgando bajos y música en vivo animada. Sophie y yo llevamos a Caleb, pensando que sería solo una rara ocasión de alegría. Pero entre el bullicio, la tía Marta me apartó. Su voz bajó como si temiera que alguien escuchara. «Matthew, ¿has sabido algo de tus padres?», preguntó, con los ojos claramente mostrando lástima. Sin esperar respuesta, continuó, bajando aún más la voz. Pusieron toda su fe en Lucas, invirtiendo casi todos sus activos en negocios y proyectos poco claros. Ahora están sufriendo pérdidas continuas sin salida. Me quedé congelado. La música y las risas detrás de mí parecieron desvanecerse. Las piezas dispersas de información que había recibido antes se conectaron de una manera que no quería, clara y fría, imposible de negar. Habló con pausas, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. Lucas los convenció de invertir en bienes raíces, luego en algunas acciones, pero todo fueron pérdidas. Vendieron terrenos, retiraron ahorros. Ahora mi corazón latía ansioso, esperando más detalles, aunque traté de mantener la calma. ¿Sabes algo más?, pregunté en voz baja, aunque no quería saberlo. Negó con la cabeza. Solo sé que están en una situación desesperada. Lucas hizo grandes promesas, pero ahora ha desaparecido. Asentí y me alejé, pero esa información echó raíces en mi mente, llenándome de ansiedad durante toda la fiesta. Sophie lo notó. ¿Estás bien? Te pusiste muy callado, dijo. Le respondí. Lo escuchaste, ahora déjalo ir. No dejes que eso te saque del presente. No todo lo que sucede es tu responsabilidad. Poco a poco, Lucas fue revelando su verdadera situación financiera. Había arrastrado a mis padres a una espiral de inversiones fuera de control, haciendo promesas de altos rendimientos mientras, en realidad, eran proyectos de alto riesgo, algunos incluso sospechosos. No mucho después, mi primo Ben me contó por teléfono cuando no pude resistir llamar para obtener más detalles. Escuché que Lucas les habló a tus padres de un proyecto inmobiliario en Houston que garantizaba el doble de ganancias, dijo, su voz cargada. Pero resultó ser una estafa. El contratista desapareció,
El proyecto colapsó. Tus padres perdieron todo. Mi pecho se apretó mientras imaginaba ansiosamente a mis padres, antes tan firmes, ahora desesperados. La casa familiar, antes un ancla espiritual, fue embargada por el banco. Podía visualizarlo claramente, la vieja casa en Baco, con el patio trasero que yo solía cortar, ahora con un cartel urgente de se vende. Las cuentas de ahorro fueron vaciadas sucesivamente, sin ninguna red de seguridad financiera. Tuvieron que vender muebles para pagar deudas. Más tarde, tía Marta me envió un mensaje de texto. Lo leí, con las manos temblorosas, sin responder, preguntándome ansiosamente cómo vivían ahora. Mis padres se vieron obligados a abandonar su antigua casa, viviendo furtivamente en un pequeño apartamento de alquiler en un suburbio barato de Temple, a 1 hora de Baco. Un apartamento diminuto, sin jardín, solo 2 habitaciones húmedas. Me los imaginé acurrucados en ese espacio reducido, completamente opuestos a su vida estable anterior. Junto con el colapso financiero vino una prolongada crisis emocional. Tus padres han tenido muchas dificultades, no saben a dónde acudir en sus últimos años, dijo tía Marta. Me llamaron pidiendo prestado dinero, pero yo tampoco tengo. Esa información me llegó en fragmentos dispersos, pesando en mi corazón, esperando ansiosamente si habría más malas noticias. La absorbí en silencio. No había un sentimiento de reivindicación, ni satisfacción amarga. Solo quedaba una sensación pesada, callada y distante, como si estuviera viendo una película triste sobre vidas que ya no me pertenecen. Entendí lo que estaba sucediendo. Vi causas y consecuencias, pero las emociones ya no surgían con intensidad. Todo parecía claro, frío, y a suficiente distancia para darme cuenta de que ya había salido de ese vórtice. Supe con claridad que ya no tenía la obligación de ayudar. Sus finanzas eran para Caleb, para nuestro futuro estable, y lo más importante, ya no tenía por qué intervenir en decisiones que ellos mismos habían tomado. Eligieron confiar en Lucas, elegirlo a él. Ahora enfrentaban las consecuencias. En el fondo, comprendí que todo lo que se desarrollaba no era un desastre repentino, sino el resultado directo de años de indulgencia errónea y decisiones sesgadas. Desde jóvenes, Lucas fue consentido, nunca se le hizo responsable. Ahora los había arrastrado al abismo. Este era el camino que ellos mismos eligieron, pensé, con el corazón latiendo fuerte al enfrentar esa dura verdad. Un mes después del enfrentamiento con mis padres, me obligué a volver al ritmo familiar de la vida en Austin. Las mañanas comenzaron temprano, como siempre. Preparaba un café negro fuerte, besaba a Sophie y a Caleb antes de salir de casa. Mi trabajo en ciberseguridad seguía siendo un ancla sólida donde líneas de código complejas y vulnerabilidades demandaban toda mi atención, empujando momentáneamente a un lado la pesadez persistente. Los días transcurrían relativamente tranquilos, como si todo finalmente se hubiera asentado. Pero al caer la noche y la casa sumirse en silencio, los viejos recuerdos regresaban silenciosamente. No surgían violentamente, solo lo suficiente para mantenerme inquieto, preguntándome si vendrían más sobresaltos o si realmente todo había terminado. Tal como las consecuencias financieras de mis padres aún no se habían disipado por completo, una mañana cualquiera coincidí con un reportaje local en la televisión. Era un día típico. Yo estaba sentado a la mesa del desayuno, Caleb sonriendo mientras se untaba crema en la cara. Sophie se reía mientras la limpiaba. El televisor estaba encendido de fondo, un canal de noticias de Texas cubriendo el clima y el tráfico, cuando de repente cambió a una noticia de arresto importante. Las autoridades federales acaban de desmantelar una red profesional de fraude, arrestando a docenas de sospechosos involucrados en esquemas financieros engañosos, anunció la presentadora, con imágenes de la policía registrando oficinas y esposando a los sospechosos. No prestaba mucha atención, sorbiendo mi café, cuando mi corazón se detuvo. Un rostro familiar apareció en pantalla. Lucas, mi hermano menor, pálido y descompuesto, siendo llevado a un coche policial. Su nombre claramente mencionado. Lucas Brooks, uno de los miembros clave directamente involucrados en la operación, acusado de defraudar millones de dólares a inversores. Me quedé paralizado. La taza de café se me escapó de la mano y cayó, derramándose por toda la mesa. Sophie se sobresaltó. ¿Qué pasa, cariño? No podía responder. Mis ojos se pegaron a la pantalla,
esperando ansiosamente más detalles. ¿Cómo pudo llegar tan lejos, Lucas? Había pasado de proyectos sospechosos a fraude profesional. El impacto inicial rápidamente se transformó en un vacío frío, como si todas las piezas enredadas anteriores finalmente se revelaran de la manera más cruel posible. Apagué la televisión y me desplomé en la silla, con la mente dando vueltas. Mi hermano Lucas había sido arrestado por fraude. Susurré a Sophie, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará con la familia? En los días siguientes, la noticia se difundió rápidamente. Los medios locales reportaron detalles. La red de fraude había operado durante años, prometiendo altos rendimientos de inversiones inmobiliarias y bursátiles falsas, estafando a cientos de víctimas. Lucas fue señalado como el brazo derecho responsable de ocultar los flujos de dinero y reclutar inversores, incluyendo a mis propios padres. No lo busqué, pero la información siguió llegando. Correos de familiares, llamadas de viejos amigos en Baco. ¿Has oído la gran noticia últimamente? ¿Lucas fue arrestado? Llamó tía Marta, con la voz temblorosa. Escuché con calma. Yo también acabo de enterarme. Pero por dentro, la ansiedad crecía como la espera de una tormenta. ¿Me arrastrarían a mí también? ¿O sería el final de todo? Semanas después, comenzó el juicio público, atrayendo la atención de los medios locales. El tribunal en Baco, el antiguo edificio con bancos de madera pulida desgastados por los años, el olor a papel viejo mezclado con el sudor de la gente, me pesó apenas entré. La noche anterior al juicio, le conté a Sophie sobre la citación que recibí como parte interesada, no como acusado, sino como víctima indirecta, ya que el dinero que mis padres invirtieron pasó por Lucas. Esa noche, Sophie me miró largo rato antes de preguntar suavemente: ¿Estás seguro de que necesitas ir? Guardé silencio un momento, luego asentí. Creo que debo ir, al menos para ver por mí mismo hasta dónde ha llegado. A la mañana siguiente, conduje solo desde Austin hasta Baco. En el camino, mi corazón latía más rápido de lo habitual, no exactamente por miedo, sino por la sensación de que estaba a punto de enfrentar un desenlace que había postergado demasiado tiempo. Mi hermano, una vez consentido, ahora un preso. En mi corazón no había ira ni lástima clara, solo un sentimiento pesado de aceptación, como si todo hubiera llegado a su inevitable fin. Me levanté y salí del juzgado en silencio. Comprendí que algunas verdades, una vez expuestas, no dejan camino de regreso para nadie en esa familia. Al salir del juzgado, el sol brillante de Texas golpeaba con fuerza, en marcado contraste con el frío que sentía en mi interior. La ansiedad inicial se había disipado de alguna manera, dando paso a una extraña sensación de paz. Todo, por fin, había llegado a su cierre. Conduje de regreso a Austin. La conocida autopista I-35 se sentía ahora más larga, con pensamientos caóticos girando en mi cabeza. La imagen de Lucas siendo escoltado una y otra vez se repetía sin cesar. Sus ojos llenos de lágrimas, pero sin suplicar como antes. Mi padre, con la cabeza inclinada en silencio. Mi madre sollozando. Todo como una película trágica llegando a su fin. Al llegar a casa, Sophie me esperaba en la puerta. Caleb corrió y abrazó mis piernas. Mi hijo sonreía ampliamente, y ese momento disipó algo de la pesadez que llevaba dentro. Le conté todo a Sophie, con voz calmada pero temblorosa. Lucas recibió 8 años de prisión. Y mis padres están devastados. Ella me abrazó con fuerza. Has soportado más que suficiente. Ahora puedes pensar en ti y en tu pequeña familia, sin tener que cargar con esos pesos nunca más. Pero esa noche aún me quedé despierto, ansioso, preguntándome qué podría suceder después. ¿Cómo estarían mis padres? ¿O sería este realmente el final? Con el tiempo, nuestra vida gradualmente volvió a su ritmo familiar. Durante las primeras semanas, traté de no pensar en Baco, concentrándome en el trabajo, un importante proyecto de ciberseguridad que requería horas extras, pero que me ayudaba a olvidar. Caleb crecía, balbuceando historias de la escuela. Sophie estaba ocupada con su trabajo a tiempo parcial, pero en el fondo quedaba un vacío. No de enojo, sino de triste aceptación. Ya no seguía noticias de Lucas ni de mis padres, pero en momentos de silencio la ansiedad se colaba. ¿Estarían bien o el destino traería más turbulencias?
Una tarde, mientras cenábamos nuestra barbacoa tejana favorita, Caleb reía mientras Sophie le daba de comer. El ambiente era pacífico y cálido, como me había acostumbrado tras tantas tormentas. De repente, el timbre sonó inesperadamente, rompiendo la rutina. Mi corazón dio un salto, ansioso con un mal presentimiento. Me levanté, me limpié la boca, tratando de mantener la calma. Voy a ver quién es. Al acercarme a la puerta, mi mano tembló ligeramente en el picaporte y luego me quedé paralizado. Mis padres estaban frente a mí, demacrados, agotados y visiblemente envejecidos. Mi padre, Edward, antes erguido y severo, ahora encorvado, con el cabello completamente blanco, rostro demacrado. Mi madre, Joanne, delgada y frágil, ojos rojos e hinchados, ya no con la rigidez imponente de antes. Allí estaban, bajo la luz del porche, como dos fantasmas del pasado. A pesar del impacto, me mantuve cortés y los invité a entrar. Por favor, pasen, mamá y papá, dije con voz calmada. Elegí responder con compostura, en lugar de reaccionar emocionalmente en ese momento. No quería que Caleb presenciara caos ni que Sophie se preocupara más. Entraron lentamente, observando nuestra pequeña y acogedora casa. Sophie se levantó y los saludó cortésmente. Caleb miraba curioso, pero le dije, sigue comiendo con mamá. Nos sentamos en la sala. La atmósfera era sofocante, ansiosa, como esperando que explotara una bomba. Mi padre aclaró la garganta, su voz temblando. Matthew, vinimos a hablar. Mi madre rompió en llanto inmediatamente, mano sobre la boca. Hijo, nos equivocamos. Completamente equivocadas. Mis padres se ahogaban en un remordimiento tardío. Mi padre bajó la cabeza por largo rato antes de hablar con voz profunda y pesada. Me equivoqué, Matthew. Favorecí a Lucas, tomé tus sacrificios por sentado. Te presioné para soportarlo todo, incluso tomé el dinero de tu fondo sin decir una palabra. Sé que eso te hirió profundamente. Hizo una pausa, respirando despacio, como tratando de decir lo que había reprimido por demasiado tiempo. No espero que olvides lo ocurrido. Solo espero que entiendas que este arrepentimiento es genuino. Mi madre lloraba, lágrimas cayendo en silencio. Se limpió el rostro, con la voz temblorosa. Estaba ciega. Siempre defendí a tu hermano. Siempre pensé que podría soportar cualquier cosa. Ignoré tus sentimientos durante años, Matthew. Lo siento. Nos equivocamos. Me miró, con ojos cansados. No vinimos a pedir dinero ni exigir nada. Solo esperamos que, si lo permites, podamos ver a Sophie, conocer a nuestro nieto, eso es todo. Escuché en silencio. Luego miré a Sophie. No dijo nada, solo asintió levemente, sus ojos preocupados pero respetuosos de mi decisión. Caleb seguía jugando inocentemente, ajeno a las fracturas de los adultos. Volví a mis padres. Hablé despacio, los escuché y acepto la disculpa. Los perdono, pero necesito dejar algo claro. De ahora en adelante no habrá más presiones, no más favoritismos, y mi pequeña familia nunca volverá a sacrificarse. Necesito límites claros para proteger a Sophie y a Caleb. Mi padre asintió, con la voz entrecortada. Entiendo. No volverá a suceder. Mi madre se limpió las lágrimas y dijo suavemente, gracias, hijo. Gracias por darnos una oportunidad. Se levantaron silenciosamente antes de irse. Mi madre se inclinó para abrazar suavemente a Caleb, mientras mi padre solo observaba desde lejos, como temeroso de cruzar la línea. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieto por largo rato. La ansiedad aún persistía, no por miedo, sino por saber que de ahora en adelante todo solo podría continuar si los límites recién establecidos se respetaban de verdad. Días después, recibí una llamada de mis padres. La voz de mi padre, al otro lado, más baja, más cansada que nunca. Matthew, queremos visitar a Lucas. Sé que no es fácil para ti, pero si es posible, ¿vendrías con nosotros? Guardé silencio unos segundos. La idea de enfrentar a Lucas apretó mi pecho. No de ira, sino porque sabía que ese momento cerraría muchas cosas. Al final, simplemente respondí que iría. Nos encontramos en la prisión cerca de Baco,
un edificio gris y frío donde el golpe de las puertas de hierro resonaba fuerte. Mis padres estaban a mi lado, envejecidos en tan poco tiempo. Mi padre habló poco, solo suspirando repetidamente. Mi madre se aferraba a sus manos, intentando mantenerse serena. En la sala de visitas, Lucas apareció detrás del vidrio. El uniforme grande de la prisión lo hacía lucir mucho más pequeño. Su rostro demacrado, ojos rojos, evitando nuestra mirada. Mi padre habló primero, su voz ya no dura, solo temblorosa. Lucas, nos equivocamos al protegerte tanto tiempo. No lo digo para culparte, sino para dejar algo claro, debes asumir la responsabilidad de lo que hiciste. Nadie más puede cargar con ello. Mi madre rompió en llanto, su voz quebrada. Sigo amándote, Lucas, pero no puedo continuar protegiéndote de la manera equivocada como antes. Si quieres empezar de nuevo, debes enfrentar lo que causaste. Lucas levantó la mirada, lágrimas cayendo. Su voz quebrada atravesó el vidrio. Realmente me equivoqué. Engañé a todos, los hice perderlo todo, hice sufrir a mi hermano. Lo siento. Se volvió hacia mí, lleno de remordimiento. Lo siento, hermano. No me atrevo a esperar tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy realmente arrepentido. Lo miré largo rato. Sin ira, sin lástima, solo claridad fría. Acepto tu disculpa, dije lentamente. Pero no puedo fingir que nada ocurrió. Debes cumplir tu condena. Pagar el precio de tus decisiones. Esa es la única forma de que todo se detenga. Lucas asintió, con lágrimas cayendo sin control. Ese momento no fue reconciliación ni un nuevo comienzo. Fue el cierre de un largo ciclo de protección indebida, favoritismos y distorsiones, donde todos finalmente debían ocupar su lugar sin evasiones ni culpas adicionales. Los tres salimos de la sala de visitas en silencio, sin alivio ni dramatismo, solo con la aceptación de que algunas relaciones no pueden volver a ser como antes, pero pueden existir dentro de nuevos límites. En el camino de regreso a Austin, miraba por la ventana, ansioso sobre el futuro. ¿Cómo serían esos límites? Mi padre conducía, manos firmes sobre el volante, ojos fijos en la carretera, sin decir palabra. Mi madre se sentaba atrás, secándose las lágrimas con un viejo pañuelo, suspirando de vez en cuando. Yo me sentaba a su lado, con la mente caótica por pensamientos superpuestos. Lucas detrás del vidrio, su voz temblorosa pidiendo perdón. Mis padres admitiendo sus errores, pero demasiado tarde. La autopista I-35 se extendía bajo el sol de la tarde tejana. Campos de algodón blanco a ambos lados. Pero mi corazón estaba intranquilo. La ansiedad crecía. ¿Respetarían estos límites o el pasado regresaría, arrastrándome al viejo ciclo? Después de todo el caos, regresé a la vida que con tanto esfuerzo había construido. El trabajo en Austin era más estable que nunca. Fui promovido a líder de equipo de ciberseguridad, con grandes proyectos que requerían concentración intensa. Cada mañana despertaba a las 6, corría por el vecindario, respirando aire fresco mezclado con el aroma de pasto recién cortado y café de los cafés cercanos. En la oficina, frente a la pantalla, cazaba vulnerabilidades y protegía sistemas de amenazas invisibles. Este trabajo se había vuelto parte de mí, ayudándome a controlar mi vida. Mi carrera progresaba, con bonos trimestrales, respeto de colegas y nuevos cursos de formación que me hacían sentir en crecimiento. Pero, lo más importante, mi hogar, el pequeño apartamento en Austin, ahora estaba lleno de risas. Un lugar donde encontraba seguridad como nunca antes. No más noches en vela preocupándome por llamadas de Baco. No más presión para sacrificarme. Solo paz. Simple pero sólida. La vida con Sophie y Caleb me traía una felicidad tranquila pero cierta. No estruendosa como grandes fiestas. No había necesidad de demostrar nada. Solo suficiente para que cada día se sintiera significativo. Sophie seguía siendo mi apoyo constante. Trabajaba a tiempo parcial en una empresa de diseño, llegaba temprano a casa para cuidar a Caleb y siempre encontraba tiempo para nosotros. Los fines de semana dormíamos hasta tarde, hacíamos batidos de frutas y nos sentábamos en el balcón viendo a Caleb jugar con sus juguetes. ¿En qué piensas?, preguntaba Sophie, sosteniendo su taza de té, ojos brillando. Sonreí,
pensando lo afortunado que era de tenerla a mi lado. Esa felicidad venía de las pequeñas cosas. Caleb llamándome papá al llegar a casa, el beso de buenas noches de Sophie o pequeños picnics en el parque cercano. Pero a veces la ansiedad se colaba. ¿Se rompería esta paz? Aprendí a disfrutar lo simple. Las cenas en familia se volvieron un ritual sagrado. Ayudaba a Sophie a cocinar, picando verduras, asando carne, mientras Caleb balbuceaba desde su trona sobre la escuela. Dibujé un elefante y mi hijo sonrió, con la cara manchada de ketchup. Comíamos despacio, hablando de nuestro día. Sophie compartía sobre su nuevo proyecto, yo le contaba sobre una vulnerabilidad de seguridad interesante. Por las tardes jugábamos con Caleb, construyendo castillos de bloques, leyendo cuentos con voces graciosas o persiguiéndonos hasta caer agotados de risa. Hacíamos pequeños planes a futuro, ahorrar para un viaje a la playa, comprar una bicicleta nueva para Caleb o redecorar el cuarto. Todo basado en confianza y respeto mutuo. Sophie y yo siempre discutíamos decisiones. Sin presión, sin favoritismos. ¿Qué opinas de comprar una casa más grande? Le pregunté una noche. Pensó un momento. Si estamos listos, claro. Pero creo que ahora estamos bien así. Sin ansiedad, solo certeza tranquila. Mis padres visitaban ocasionalmente, manteniendo aún cierta distancia, como temiendo que acercarse demasiado rompiera todo de nuevo. La primera vez después de la visita a la prisión, llamaron, con voces vacilantes. ¿Podemos ir a visitarlos? Al escuchar eso, mi corazón dio un salto. En ese breve momento, volvió la ansiedad familiar, no por expectativa, sino por temor a que resurgieran viejas demandas. Pero esta vez, no lo hicieron. Llegaron puntuales, hablaron con mesura, respetando los límites establecidos, como si ellos también aprendieran a ocupar su nuevo lugar en la familia. La forma en que miraban a su nieto había cambiado, más dulce, sincera, sin imposición. Mi padre se sentó en el suelo jugando con Caleb, voz cálida y baja. El abuelo te enseñará a construir un castillo. Mi madre lo abrazaba, susurrando, te pareces mucho a tu papá. No mencionaban el pasado, no exigían nada, solo visitas cortas de unas pocas horas. Les permití entrar en la vida de nuestra pequeña familia, sin acercarse demasiado para evitar viejas heridas, pero tampoco cerrarles totalmente la puerta, para que Caleb conociera a sus abuelos. Los apoyaba lo justo para ayudarlos a estabilizar sus vidas. No para compensar el pasado. No les debía eso, sino como elección consciente y voluntaria mía. Vivían en un pequeño apartamento alquilado, con las finanzas ajustadas tras sus pérdidas. Por eso enviaba una modesta cantidad cada mes. Suficiente para gastos básicos, nada más. Les envío esto para ayudar, decía por teléfono. Mi padre me agradecía. Sin presiones, sin demandas, solo ayuda humana. Empezaron a hacer trabajos esporádicos, pequeñas reparaciones mi madre cosiendo para los vecinos. Su vida se fue estabilizando gradualmente, aunque sencilla. Observaba desde lejos, preguntándome si realmente habían cambiado, pero a través de las visitas veía que escuchaban más, respetaban más los límites. Una vez, viendo a Caleb jugar feliz con sus abuelos en la sala, me quedé quieto en una esquina, sintiendo claramente la paz actual, tan distinta de los años pesados de antes. Era un domingo por la tarde, con la suave luz tejana filtrándose por la ventana. Caleb reía mientras el abuelo empujaba un carrito de juguete y la abuela contaba cuentos. Me apoyé contra la pared, taza de café en mano, emociones aflorando. Viejos recuerdos pasaban uno a uno, sacrificios de infancia, la confrontación en Baco, el juicio, la visita a la prisión. Pero ahora ya no dolían ni cortaban. Se habían convertido en lecciones claras sobre límites, responsabilidad y el valor de la justicia en la familia. Comprendí que los lazos familiares solo importan de verdad cuando no se colocan sobre los hombros de una persona como obligación predeterminada o sacrificio incondicional. Lo que había vivido me mostró que el amor familiar no puede existir si siempre viene con favoritismos e imposiciones. Cuando una persona siempre cede mientras otra es automáticamente priorizada, ya no hay conexión. Es una distorsión disfrazada de familia. También aprendí que perdonar no significa fingir que nada pasó. La verdadera sanación solo tiene valor cuando va acompañada de respeto y cambios claros.
Mis padres ahora sabían mantener la distancia correcta, ya no presionaban ni interferían en mi vida como antes. Aunque el pasado no podía borrarse, reconocía su cambio porque demostraba que, hasta cierto punto, habían comprendido los límites que necesitaba para protegerme. Ver crecer a Caleb en un entorno estable y sano me hizo aún más consciente de mi responsabilidad. Mi tarea más grande no era arreglar lo que estaba roto del pasado, sino terminar los ciclos de dolor para que no se transmitieran a la siguiente generación. Quiero que mi hijo crezca con derecho a decir no cuando sea necesario, a poner límites sin culpa ni miedo de ser visto como ingrato. De ese viaje saqué un mensaje para mí y para cualquiera atrapado en relaciones familiares dañinas. Atreverse a decir no no es egoísmo. Poner límites no es ingratitud. Y, a veces, proteger la vida que has construido con esfuerzo es la única manera de preservar lo que realmente vale la pena.